Shema Israel, Yahweh Eloheinu, Yahweh Echad. Oye Israel, el Señor nuestro Dios, el Señor uno es. Muy buenos días, tengan todos ustedes. Estamos iniciando la mañana del martes 19 del mes tercero del año 2024, en vivo y en directo, en su programa de Despertar con el Mesías, en el ayuno congregacional. Bueno, el tema de hoy tiene que ver con los sacrificios, pero en un lugar donde se está librando la última batalla y que quizás la gran mayoría de la humanidad está perdiendo, y es en la mente. Sacrificios mentales es el tema de hoy. Primero vamos a ejercitar lo que hemos aprendido, dándole gracias al Todopoderoso por el aire que respiramos, porque en la noche le habló a nuestra conciencia y a través de visión y revelación y sueños nos ha dado el secreto de qué es lo que hay que motivar o qué es lo que hay que quitar en cada uno de nosotros. Por eso, en cada mañana, agradecidos con el Todopoderoso, ponemos la atención en nuestro ser interior, escuchando nuestro respirar, el palpitar de nuestro corazón y diciéndole gracias, Padre, porque tú lo puedes todo y estás en mí y me das tu poder y tu grandeza para que podamos desarrollar la manifestación del reino de los cielos aquí en la tierra. Y todo esto empieza en nuestra mente, el lugar donde vamos a trabajar para transformar y elevar los niveles de nuestra alma y poder tomar control de nuestro cuerpo. Y así como nuestra alma es sana, también nuestro cuerpo, también cada una de las áreas de nuestra vida, y es por eso que nos debemos liberar de toda emoción destructiva, porque nos genera una energía negativa, lo que comúnmente en el contexto religioso le conocen como demonios, y es por eso que aseguramos y decimos con certeza y con firmeza: yo soy la riqueza de Dios manifestada ahora en mi vida y en mi mundo. Por eso iniciamos este tiempo especial con una oración, con una declaración, con una afirmación, poniendo con firmeza algo, y precisamente le arrojamos todas las cargas de nuestras finanzas, economía, salud, todo donde haya carga, a nuestro Mesías en el ser interior, y por eso nos liberamos y le entregamos todo al Todopoderoso y empezamos a declarar palabras, sabiendo, teniendo conciencia que estas palabras, por ellas somos justificados, o por tus palabras serás condenado, según la guía de las Escrituras, porque estas palabras no regresan vacías, sino que van y ejecutan la labor para la cual fueron enviadas. Y por eso en cada mañana nos hacemos jueces de nuestro propio destino y iniciamos este día con alegría, con esperanza, con gozo, con felicidad, y activamos el verdadero ser a nuestra acción. Yud Hei Vav Hei, las 4 letras del nombre, la activamos a la acción de esos mundos superiores, influenciando esta dimensión llamada Tierra. Y es por eso que cambiamos un poco el léxico para ir familiarizando las mentes, los corazones y las emociones de nuestros oyentes y televidentes, y empezar a declarar, a sentir y a vivir una vida con firmeza, con certeza, con seguridad, una vida conociendo cómo funciona el mundo detrás de las cosas hechas. El mundo energético, el mundo espiritual, el mundo de la fuerza y del poder. Por eso, bueno, para lograr éxito en todas estas áreas invisibles, pues hay que hacer un sacrificio en la mente. Corregir el pensamiento para que a su vez el sentimiento sea conforme al pensamiento. Pensamiento y sentimiento, mente y corazón. Allí vamos a trabajar en nuestro ser interior, y es por eso que podemos ganar las batallas desde dentro hacia afuera, porque somos lo que vibra dentro. Si la luz es el camino, la verdad y la vida, ¿cuál es el camino de la luz? El camino de la luz es el camino interior. Por eso, sabiendo que dentro debemos de rectificar 10 áreas para que aparezca la luz del amor, entonces conocemos que los misterios y los secretos de las Escrituras nos brindan un camino, una verdad para establecer la realidad de la vida, porque el camino de la verdad y la vida es el resultado, será cómo vivimos, y eso se llama el reino. Y por eso
aparece y se manifiesta el reino del amor, el reino de la misericordia, de la abundancia y de la sobreabundancia. Porque hay un control desde dentro hacia afuera. Entonces nada de lo que quiera influenciarnos desde el mundo exterior podrá dañarnos el mundo interior. Si es que hay un altar reparado y presentamos esos sacrificios que precisamente nos permiten regresar a nuestro estado original, a nuestro estado de ser conforme quien nos creó. Quien nos creó es poderoso, quien nos creó es el dueño de todo, quien nos creó es rico, el dueño de la plata y del oro, porque no es que sea de su propiedad y que de pronto gasta y se le acaba, es que lo puede crear cuantas veces necesite. Entonces se vuelve infinita en esas posibilidades de la riqueza, de la abundancia, de la salubridad, y a esa dimensión se le conoce como Shalom, la dimensión de paz. Y es por eso que hay un sacrificio en las Escrituras que se llama el sacrificio de la ofrenda Shelamim, de la ofrenda de paz. Y por eso es muy importante, antes de iniciar esta dieta mental, aprender el significado de lo que realmente significa, valga la redundancia, la palabra sacrificio. Un oficio sagrado, sacro oficio. O sea que no es una matanza. Y es por eso que cuando escuchamos la palabra y vemos su etimología, vibra una frecuencia distinta, de acuerdo a la energía, a la fuerza que se le coloca en la intención del simbolismo de esa palabra, nos lleva a una realidad. Y entonces, cuando pensamos que es una matanza, que es matar un animal o matar algo, pues esa energía se vuelve lenta o baja. Y cuando entendemos que es un oficio sagrado, esa energía se va acelerando y se eleva en los niveles de frecuencia. Y es allí donde aparece la vida del reino de los cielos o el sepulcro de la muerte, en vibraciones de tristeza, desánimo y en este caso pues matar a algo para que yo pueda sobrevivir. Entonces aparecen los sacrificios y la ofrenda que hemos estudiado en los días previos a este día de ayuno congregacional, que vamos a tratar la salud mental. Sin nuestra mente saludable, también nuestros sentimientos, también nuestras palabras son de bendición y nuestras acciones van a ser conforme esa simetría del pensamiento, del sentimiento y de la palabra, y entonces a eso se le conoce como bendición. Entonces es muy importante tener esa salud mental, porque allí es donde se crean todo el estado de ser, tanto las enfermedades como la sanidad. Entonces, por eso es tan importante ser agradecido, porque vibramos en una frecuencia elevada. Agradecerle al Todopoderoso por todo lo que nos sucede, porque en cada momento, en cada instante aprendemos algo. Y ese enfoque en lo que hacemos no es lo que tenemos. Entonces, por eso hay que vigilar lo que sucede en la mente, porque de acuerdo a lo que hay allí en ese lugar se va a manifestar afuera, porque el hombre es lo que piensa y lo que siente. Y conforme piensa en su corazón, tal es. Entonces después, dice el proverbista, después de explicar que la batalla final no es en un territorio ni en una región, que es en la mente, y que si no aprendemos a pelear contra los pensamientos negativos, a sacrificar esa naturaleza animal, pues de nada nos sirve leer las escrituras, que hay que hacer esto o aquello, si en el ser interior hay una fuerza que nos lleva a no hacerlo. Como digo el apóstol Pablo, hay una ley en mis miembros que, queriendo hacer lo bueno, siempre me arrastra y me lleva a lo que no quiero hacer. Por eso vamos allí a esas leyes internas que le dieron derecho legal a una fuerza que controla y que nos hace funcionar como piloto automático, y a esa fuerza se le llama naturaleza animal, y es por eso que aparece sobre las personas la influencia del zodiaco. So, animal, diaco, rueda, a través de los astros, el sol, la luna y las estrellas, que el Todopoderoso creó para ponerlo a nuestro servicio. Ahora se viene en contra
por la percepción errada, entregándole nuestro estado mental, emocional e interior, entregándole la fuerza y el poder que se nos dio, pues a un mundo exterior, llámese el sol, la luna, las estrellas o cualquier cosa creada. Somos creadores para ser, somos hijos del Creador para ser co-creadores conforme a su modelo. Cuando desatendemos sus consejos, sus leyes, entonces creamos lo nuestro. Y esa creación nuestra, lo mismo que creamos nos esclaviza. Entonces, si uno logra algo, es a través de la idea. Todo pasa primero por la mente. Y es allí donde hay que filtrar los pensamientos, porque estos pensamientos son fuerza, son energía. Y cuando uno entiende y conoce y alcanza esa sabiduría, entendimiento y conocimiento, alcanza lo que realmente el Eterno quiere que nosotros desarrollemos en nuestra mente, y es la sabiduría y la ciencia, la conciencia del Altísimo. Y entonces se establece esa conexión con esa dimensión de la sabiduría. Eso es lo que se llama Jodma, pero esta sabiduría estaba oculta, obviamente, por la naturaleza animal. Entonces, allí es cuando el humano se separa del pensamiento divino, y eso en el hebreo se llama averá, y fue traducido como pecado. Entonces, ahora para volverse a unir, pues hay que hacer un acto sagrado, y ese acto sagrado es precisamente lo que se le llama gen o gracia, lograr morir a una naturaleza animal y conectarnos con la naturaleza divina. En el hebreo es gen, y es el acrónimo de sabiduría que estaba oculta. Entonces, cuando Yeshua logra ese estado de ser en sus discípulos, el léxico, el saludo de ellos cambia. Usualmente el saludo de el pueblo judío, el pueblo hebreo, es shalom, y shalom son 7 cosas: alegría, gozo, felicidad, prosperidad, salubridad y plenitud. Pero ahora dice que la gracia de nuestro Mesías y la paz de Él esté con vosotros. Entonces se le aumenta la palabra gracia, porque la gracia no es un favor inmerecido. Lejos de ese significado, la gracia es un código. En hebreo gen, que es el código de la sabiduría que estaba oculta, y esa sabiduría que está oculta a través de las cosas físicas, de todo lo que son minerales, de todo lo que son vegetales y de todo lo que son animales, y de lo que está en el ser humano. Entonces hay que sacrificar, hacer un acto sagrado, y es por eso que cuando instruye a Moisés para que instruya a los sacerdotes, que son los encargados de presentar los sacrificios, le dice que a toda ofrenda que se haga por cualquiera una de los errores cometidos, se le coloque sal. Entonces tenemos allí pues esa parte de entender por qué hay que sacrificar, por qué hay que volver a un acto sagrado. ¿Quién escondió esa sabiduría? ¿Cómo se escondió esa sabiduría? Y por eso hay que escudriñar las Escrituras. Y por allá en el libro de Génesis, en el capítulo 36, cuando aparece la descendencia de Edom, que se traduce en Edom es color rojo, como la sangre, como lo material, como lo físico. Dice que estos son los reyes que reinaron antes de que hubiera rey en Israel, y enumera 8 reyes, 7 que reinaron y murieron, y el 8º que no murió. Entonces esto nos da una entrada para entender qué fue lo que sucedió antes de este mundo. Erróneo la idea de la persona que no toma en cuenta las Escrituras y las toma cuando le conviene para sus ideas, o cuando no le conviene, entonces dice que es religión, porque dice que el Cordero Inmolado desde antes de la fundación del mundo, pues no nos compete a nosotros porque todavía no estábamos. Eso es falso, porque según las Escrituras, pues estábamos allí en esos reyes que reinaron pero murieron. Reinos temporales, son los reinos físicos. Por eso el sacrificio o el oficio sagrado es precisamente no depender de lo material, sino de lo que genera y sustenta ese material. Y es por eso que, sabiendo que esas
esos reyes que se llevaron chispas de luz o partes del alma, de la luz, de la creación y del creador, y quedaron encriptadas en lo material, quedaron allí amarradas en lo material. Entonces ahora, para hacer un oficio sagrado, pues hay que presentar ofrendas que contengan materiales, vegetales, minerales, animales, y por último la ofrenda pues la presenta el humano, que es obviamente el que está elevando todo a una frecuencia del creador, a un nivel de conciencia más elevado. Y es por eso el secreto de la prosperidad es cuidar la mesa, es cuidar el lugar donde dormimos. Son altares para que toda la casa se convierta en un punto de contacto, como un satélite que conecta y replica la señal. Por eso, para que la antena receptora de la señal de radio, de televisión o de Wi-Fi, cualquier señal, se pueda retransmitir, tiene que verse. Si uno coloca el codificador del Wi-Fi y no tiene visualización hacia el lado donde está la antena, pues no entra esa señal. Y lo que queremos explicar con esto es que esa luz que quedó atrapada en los minerales, en los vegetales y los animales, y que hace que el hombre tome esa naturaleza caída, por decir algo, y quedan allí atrapados en esos estados de ser. Y es allí donde viene el entendimiento de lo que se trata en la esencia de lo que es un acto sagrado o un sacrificio. Los minerales, se seleccionó un mineral que es el que le da sabor a todos los otros minerales, y este es la sal, y por eso este representa la rectificación del reino mineral. Los vegetales, pues para los sacrificios, para los oficios sagrados, pues se tomó el pan y el vino. Pues obviamente el trigo y la uva, la vid, tienen grandes representaciones en las escrituras, y vemos que todo esto es lo que está en la mesa, y es por eso que la mesa se convierte en un altar. Y cuando uno cuida y sabe que está allí, entonces no le pone cosas que no tienen que ver con lo que representa esa mesa, el shulchan, la comida. Y entonces en el hebreo se conoce como shulchan o mesa. Lo mismo el dormitorio, lo mismo es como la cámara nupcial donde se genera vida. Ahora, el reino animal es rectificado pues obviamente por los animales, pero estos animales eran seleccionados según algunas características, precisamente pues para elevar esa energía o esa fuerza que estaba caída a los niveles elevados de conciencia y poder conocer la sabiduría que estaba oculta. Entonces, ahora ya se rectificaron esos tres reinos, ahora viene el cuarto reino, que es la declaración del operente. El que traía el mineral, el vegetal o el animal, hacía una declaración, y esa declaración pues eleva la conciencia de la persona como tal, del humano, pero la intención del sacerdote, que era el que presentaba esa ofrenda, es la que rectifica el alma. Entonces tenemos allí 5 niveles, 3 niveles terrenales: mineral, vegetal, animal, el hombre, que es el que es como el medio que eleva, y el sacerdote, que en este caso, de acuerdo a la intención que hay en el corazón, entonces representa el alma. Por eso los pecados involuntarios del sacerdote y de los hijos de Israel eran los que más ofrendas deberían de llevar. O sea que no era un porcentaje, tenía que llevar un cabro, tenía que llevar un cordero, tenía que llevar algo y presentar de acuerdo a los niveles de conciencia de lo que representan las entrañas, el hígado, el riñón, la grasa, la sangre. Todo esto nos recuerda algo que hay que rectificar en el alma, porque cada órgano está conectado con la conciencia del alma. Entonces, por eso se tenía que tirar 7 veces
fragmentos o poquitos de la sangre del animal ofrecido en sacrificio, que más allá de una matanza es precisamente una representación en la esencia de lo que representa perdón, un oficio sagrado. Entonces, esos 4 niveles, mineral, vegetal, animal y humano, están representados en una ofrenda que se hacía para Dios. Y allí es donde nace precisamente el por qué se exigía más cuando se cometió un error, un pecado involuntario, una falta que no tenía culpa, que se hacía por haberlo olvidado o por no haber tenido en cuenta. Cuando uno sabe que se compromete con alguien, cuando da una palabra y no la cumple, porque se le olvidó, quizá ni siquiera tenía la intención de no hacerlo, sino que se le olvidó, pues no es que sea más malo de aquel que dijo, no, yo iba a ir pero me dio pereza. O sea, reconoce que está en un error y que algún día lo puede corregir, pero el otro, que involuntariamente se le olvidó, ¿qué fuerza y qué energía está moviendo? Es una energía de control involuntario, o sea que hay otro en mí que controla mis memorias. Y recuerden que la palabra memoria en hebreo es sakar y quiere decir macho, o sea, hombre. Y entonces cuando uno se olvida lo que es, el hombre fue creado a imagen y semejanza del Creador, entonces dice lo que, hace lo que dice, y si dice que sí, es sí, si dice que no, es no. Al olvidarse de eso, entonces nos estamos dando a entender que hay una fuerza que está generando una actitud contraria al deseo del corazón de esa persona. Entonces se requiere rectificar. Y es allí donde viene el oficio sagrado. Es para recordar que el pasado, cuando la persona hizo esa promesa de iba a guardar y cumplir las leyes, porque sabe que haciéndolo pues va a lograr éxito en todo, pero se le olvida e involuntariamente comete un error, entonces está diciendo se me olvidó. O sea que no tiene control del pasado en este presente, generando un futuro incierto. Entonces aparece, cuando se manifiesta el nombre del Todopoderoso, esa frase donde se salen las 4 letras del nombre, Asher, Ayer, Esher, el que era, el que es y el que será. Entonces aparece el hombre a imagen y semejanza a él, entonces es el que es en este estado presente ya rectificado. Esos son Yud, Hei, Bao, Hei. Por eso esas ofrendas eran para Yahweh. Entonces, lejos de matar el Señor, perdóname, yo te ofrezco este cordero para que me perdones, es un trabajo espiritual, mental, emocional, de una rectificación de un estado de ser, para poder ser como quien nos creó. Que por eso cuando viene la unción del Espíritu de sabiduría y de poder, nos hace recordar todas las cosas. Y entonces en el momento que uno va a cometer el error involuntariamente, te reargulle y te dice, no, si lo hacemos el cuerpo se va a gozar, pero el alma se va a esclavizar. Entonces cuando viene la llenura del Espíritu, la persona cambia totalmente. Entonces esos 4 niveles de conciencia, mineral, vegetal, animal y humano, controlados, nos conectan con la naturaleza divina. Y entonces esa declaración del ser, del hombre que traía esas palabras que decía, por eso había que colocar la mano sobre la cabeza del animal y declarar la culpa, la falta. Y por eso cuando aparece nuestro Mesías dice, si confesares tus pecados, Él es fiel y justo para perdonarte y lavarte. Note, espiar y limpiar, perdonar y lavar. ¿Qué es lo que hay que lavar? Una memoria diferente a la memoria del Todopoderoso. Hay que hacer como un reseteo en la mente. Y por eso es la intención del sacerdote, al presentar la ofrenda, la que rectifica el alma. Pero como ahora, en el nivel del Mesías,
nos hacemos reyes y también sacerdotes en el orden de Melquisedec, entonces el orden de Melquisedec es con el solo hecho de pensarlo. Y es por eso que dice que si ya lo pensó, ya fornicó. Pero si usted recordó que se prohíbe el quitarle o el desearle la mujer del prójimo, entonces pues tiene una conciencia elevada y no lo hace porque tiene control el alma sobre los deseos del cuerpo. Y es allí donde aparece esa ofrenda totalmente quemada. Eso se conoce como la ofrenda Ish Isha, y es traducido como mujer. Ish Isha, Isha quiere decir mujer, y esa ofrenda de olor gratísimo es porque precisamente se eleva a la sabiduría del Altísimo, y ahora el pensamiento, la palabra, el sentimiento y la acción está conforme al el carácter del Creador. Recuerde que carácter en hebreo es nombre. Ahora, todas estas cosas son importantes y muy importantes entenderlas para poderlas aplicar. Esos 4 niveles del alma y esos 4 niveles de conciencia nos elevan al 5.º nivel, que es el nivel de la unidad del alma. Y es allí cuando nosotros podemos amar al enemigo. Obviamente podemos amar al prójimo, porque nos amamos a nosotros mismos, porque amamos al Creador, porque guardamos sus leyes. Entonces, ahora no es una imposición, es un nivel de conciencia, una frecuencia en la cual se vibra constantemente con alegría, con gozo, con felicidad. Entonces no podemos decir, bueno, yo estoy alegre porque declaro que estoy alegre, pero dentro hay algo que dice, tienes que pagar el dinero, hay un diagnóstico que no es bueno en alguna de las áreas de tu vida. Entonces empiezan los miedos del pasado. Se le olvidó que hay un sacrificio perfecto y perpetuo que borró todos nuestros errores y también lavó todas nuestras maldades. Entonces, ahora, ese nivel de la nueva criatura, del nacimiento de nuevo, es el nivel de la rectificación de todas y cada una de las ofrendas y acceder a esa sabiduría que estaba oculta. Y entonces, por eso se dice, Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. Santificar es unir el Yod Hei Vav Hei, pasado, presente y futuro, en un presente continuo como ser humano. Entonces ahora estoy seguro, tengo la certeza que todo lo puedo en Yeshua, porque Él es mi redención y me hace hijo del Padre, Yod Hei Vav Hei, hijo del yo soy. Yo soy de un carácter distinto, yo soy de un carácter diferente, y es por eso que en ese estado de ser es que podemos salir con éxito a ejecutar cualquier labor que tengamos programadas en cualquiera de los días que estemos experimentando nosotros la vida en este mundo, porque hay control desde los mundos superiores a este mundo inferior, porque hay unidad del nombre, y es por eso que hay tantos misterios y tantos secretos en la oración del Padre Nuestro. Bueno, pues esta es la primera fase del ayuno congregacional. Cuando nosotros explicamos, esta es la explicación. Ahora en la segunda fase viene la aplicación, y por último en la oración de poder viene la implicación. Entonces, en esta segunda fase de la aplicación, pues viene la oración de intercesión, viene también pues las peticiones de cada persona o de cada oyente o televidente que desee que le podamos guiar y ayudar en cualquier dificultad y en cualquier problema, para que lo hagamos y lo hagamos todos, y ustedes vean, y nosotros pues practicamos esta actitud, esta acción, y luego entonces cada uno de ustedes lo hace, y obviamente como la construcción del templo, que Itamar estaba allí, Itamar quiere decir recto, pues para que se haga conforme a la voluntad del Todopoderoso. Entonces ahora, ya que los oyentes y los televidentes lo hacen, ellos también pueden hacer lo mismo con las demás personas, y eso es lo que se conoce como la buena nueva o el evangelio. Entonces, una casa representa
representa, no es, representa un altar. Por eso se llama hogar de hoguera. Y por eso se pone una señal en la puerta. De aquí para adentro vive el Eterno y para afuera, pues cada cual será responsable de los mundos de afuera. Y por eso en cada mesa es como un altar. Y cada lugar de reposo, de descanso, el dormitorio, allí es un altar, porque allí se genera vida, tanto en la mesa como en la alcoba. Y es por eso que cuando las personas se pelean, discuten, tienen controversias, enojos, iras, contiendas, pues esa casa queda impregnada de una frecuencia, de una energía totalmente negativa. Y es por eso que hay una gran diferencia entre los hogares donde no hay peleas ni contiendas a los hogares que se viven de una manera desordenada. Y así nosotros entendemos mucho mejor los lugares donde oramos, los lugares donde vamos a estudiar la palabra. Si en lugar de ir a hacer lo que para lo cual fue destinado, se le olvida y empieza a discutir de política, de deporte, empiezan a enojarse, a reírse, a burlarse el uno del otro, por más inocente que sean los chistes, la energía no pregunta, ella mira solamente lo que se mueve. Y entonces si nosotros estamos contaminando la casa, lo que estamos es destruyéndonos a nosotros mismos, porque estamos emanando una energía negativa y eso es lo que recibimos. Es por eso que es muy importante tener un lugar de oración, tener un lugar exclusivo para establecer esa conexión, un lugar tranquilo, un lugar sagrado, un lugar para conectarse con la sabiduría oculta, o sea, con el gen, con la gracia y con la paz del Todopoderoso. Ese lugar externo me facilita que yo pueda internamente cuidar, proteger, preservar y sostenerme. Sos es de ser y tener es de tener. Sostenerme en la misma presencia divina, alegre, feliz, seguro, confiado. Entonces, todo este trabajo interno, que trabajamos duro pero interiormente, para entender cómo funciona y poder nosotros aplicar a la vida cotidiana y tener conciencia de que si discuto, si difamo, si critico, si hablo, y especialmente de los gobernantes, hablo en contra de ellos, quizás esa protesta de palabras soeces o palabras despectivas contra el gobernante o contra el que está a favor o en contra, solamente nos destruye y genera ruina, miseria, enfermedad, dolor, sufrimiento, porque son energías bajas, porque no estamos tratando de arreglar la situación, sino que sin darnos cuenta estamos emitiendo una frecuencia totalmente caída, una frecuencia baja, y por eso explicamos que si se entiende la energía, se entiende mejor el mundo espiritual, porque es un mundo energético. Y entonces allí, en lugar de mover ángeles del Altísimo, pues mueven los ejércitos del adversario, el que le da la legalidad para que hayan contiendas, peleas, divisiones, divorcios, quiebras, enfermedades, y hasta que llegue el colapso y te diga este mismo mundo, tu enfermedad no tiene cura, o tu deuda es impagable, o esa pelea entre esposo y esposa es irreconciliable, solamente queda el divorcio. Entonces ahora, si nosotros aprendemos a vivir en las frecuencias elevadas, el enemigo no podrá dañar tu vida, tu mente, tu corazón, tu ser interior, ni tu casa, ni tus hijos, ni tu hogar, ni tu economía. Entonces lo que se trata es de crear conciencia de qué es un oficio sagrado, de qué es un sacrificio, sacro oficio. Si nosotros trabajamos en cambiar el simbolismo que tenemos de esa palabra, sacro oficio, pues podemos generar fuerzas distintas y energías distintas y empezamos a sentir que el ejército del Todopoderoso está acampado a nuestro alrededor. Y es por eso que podemos activar los ángeles del Señor. Bueno, en esta segunda instancia, en esta segunda parte del ayuno congregacional, que es la parte de la aplicación, pues viene la intercesión. Y con ella, pues entendiendo ahora la responsabilidad que tenemos de cada lugar
donde cohabitamos, donde ponemos la planta de nuestros pies, de llevar lo que realmente somos, y lo que realmente somos no es ni pobreza, ni enfermedad, ni destrucción, ni derrota, ni crítica, ni difamación. Lo que realmente somos es imagen y semejanza al Creador. Y entonces vibramos en esa frecuencia elevada para evitar consecuencias funestas. Entonces, antes de que venga la consecuencia, pues vamos a la causa y quitamos todo derecho legal que le damos involuntariamente o voluntariamente a la enfermedad, a la pobreza, a la ruina, a la deuda, o al vivir presionado de que esa casa donde moras, pues no es tuya y te toca desalojar y te toca ir a buscar quién sabe dónde, deprisa, y porque el dueño la necesita. Entonces aparece una energía que da como resultado de las peleas, de las contiendas, de no cuidar el lugar, de ser hasta cierta manera irresponsables y desconectarnos y no conectarnos, o sea, el averá, la desconexión, o sea, el pecado, que no se trata pues de un pecado de muerte, se trata de crear conciencia de que lo podemos, si se desconectó lo podemos conectar, pero por afinidad de forma. Por eso, entendiendo la obra de nuestro Mesías, Yeshua, que es la luz, que es la verdad, que es el camino, entonces, ¿cuál es el camino de la luz? El camino de esa luz tiene un orden, y no es con odio, ni con resentimiento, ni con gritos, ni discusiones. Ese es el camino de las tinieblas. El camino de la luz es con amor y con misericordia, con bondad, con unidad. Ahora que somos conscientes, entonces esa ofrenda se le llama la ofrenda del ornato, la ofrenda del Ishisha, que se traduce también como mujer, o es el fuego encendido para Yahweh. Entonces, porque hay una vasija dispuesta a llenarse de luz. Entonces el sacerdote que pecó o falló por error, o se separó involuntariamente, entonces se traía un macho cabrío y sus entrañas, la raíz de la cola, todo. Empieza ahí la narrativa en Levíticos 4 de qué era lo que tenía que hacer pues el sacerdote o la persona o el pueblo que cometiere no dice si de pronto lo comete, o sea, que cometiere, quiere decir que todos involuntariamente caemos en el error. Por eso usted aparece en las Escrituras, por cuanto todos pecamos, todos fuimos destituidos del reino de los cielos. Entonces, por el pecado de uno vino la muerte al mundo, por la restauración de uno vino la vida al mundo. Ahora entendemos que no se trata de un personaje, sino de una personificación de un estado de ser y de conciencia, para que aquel que lo logre, pues pueda decir, ya no vivo yo, vive Yeshua en mí. Y por eso, si no había culpa, era involuntario, si se le olvidó, si falló, ahora entonces, ¿por qué la ofrenda? ¿Por qué no hizo nada? Y siempre el Eterno quiere que haya vida, que hagamos algo. Porque prometer y no cumplir es peor que no dar ni prometer. Y por eso, ahora, cuando no se hace nada, se penaliza porque no hizo nada. Y precisamente, ahora recordamos que esa ofrenda para Yahweh, el ayer, el que era, el que es y el que será, pues está codificado en el Yod Hei Bau Hei, en esas 4 letras, que 3 representan el tiempo, pasado, presente y futuro, y la última, el ser humano, que vive en un estado continuo, presente y perpetuo de conexión con el Todopoderoso, para poder decir, soy una nueva criatura. Entonces, si en el presente se viene una idea del pasado, de que la enfermedad, de que el virus, de que la quiebra, de que la recesión, entonces ahí hay un pecado involuntario. Porque ¿quién te puso esa idea en la mente? El torrente sanguíneo. Y por eso dice, bueno, deje la casa, de su cultura, sus modas, sus gustos, su padre, su madre, su hermano, su esposa, sus hijos, y sígueme. Entonces, es precisamente vibrar en esas frecuencias involuntarias que nos hacen incluso hasta gozarse de hacer, sin darse cuenta que lo que está haciendo es una acción errada o separada de la frecuencia divina.
Entonces, sacrificar esas ideas cerradas y borrarlas de la memoria. Por eso aparece Amalek. Borrarás la memoria de Amalek de generación en generación. Y por eso, entonces, se quita la bandera de Amalek y se coloca la bandera Yahweh Nissi. Yud Hei Bau Hei es mi bandera. Mi pregunta es, ¿cuál es tu bandera? Porque si sales al desierto sin bandera, pues allá lo que tiene preparada es una tumba. Ahora, hacer diferencia entre lo limpio y lo profano, un sacerdocio sin mancha, un sacerdocio perfecto, el sacerdocio de Melquisedec, que vino a nuestras vidas por los méritos de nuestro Mesías, y que ahora, al él ser la luz y estar en nosotros, pues podemos irradiar esa luz. Entonces, Yeshua es fiel y justo para perdonarnos y lavarnos de toda maldad. No porque sea un ser humano, sino porque lo hizo y nos enseñó cómo hacerlo. Entonces morimos al viejo hombre, morimos a ese hombre lisiado dentro de ti y nacemos de nuevo con un molde, con una naturaleza, con una naturaleza perfecta, que es la naturaleza del Mesías. Eso es lo que se llama Tevilá y fue traducido como bautismo. El bautismo en fuego, la ofrenda Isha y la ofrenda que se cumplen todas las ofrendas, la ofrenda perfecta, la ofrenda del Mesías, por ti y por mí, que ahora estamos activando nuestras vidas con plena conciencia de la misericordia y la gracia y la paz que Él ha traído a nuestras vidas. Ya regresamos.